Comprende Caricuao, Antímano, La Vega, Paraíso y Macarao. Buenos días, Stalin, bienvenido. Gracias, Natalie. Gracias a usted por estarnos acompañando la mañana de hoy. Esto es muy importante y les doy la bienvenida a todos, que se me había pasado, por estarnos acompañando también la mañana de hoy, porque muchos venezolanos no saben exactamente cuál es el alcance del trabajo que se realiza en una comisión como esta. De eso vamos a hablar en unos minutos. Antes, vámonos un poco a un plano general. Nos hubiese encantado contar con la presencia de un diputado de representación oficialista para que también pudiéramos conocer la opinión y la visión de ellos acá. De hecho, invitamos al presidente de esta Comisión de Defensa y Seguridad, el diputado William Fariñas, quien confirmó su presencia en el programa. Sin embargo, pues no ha llegado hasta el momento. Esperemos que se pueda incorporar a lo largo de esta próxima hora. Bienvenidos sean pues todos sus comentarios igualmente. Hay que hablar entonces sobre la gestión de la Asamblea Nacional en este año 2015. ¿Cómo la calificas, Stalin? Mira, más que solamente este año, los 5 años, ¿no? Y buenos días, estos 5 años la Asamblea Nacional ha funcionado sin un plan legislativo. Por ejemplo, en la comisión nunca nos hemos reunido para decidir cuáles van a ser las leyes que vamos a trabajar en el año. Siempre se nos informa después cuáles son las leyes que vienen por iniciativa del Ejecutivo, porque es una comisión que mucho del trabajo viene de iniciativa del Ejecutivo Nacional. Ha sido papel, mira, los venezolanos tenemos una gran crisis en Venezuela hoy y la Asamblea debería ser el sitio donde se aporte, donde haya el debate para aportar soluciones hoy a la crisis que tenemos los venezolanos, y eso no ha ocurrido. Hemos tenido temas sobre el defensa y tampoco hemos discutido en la comisión. Yo creo que la Asamblea Nacional, todos los venezolanos tenemos un reto y un compromiso el 6 de diciembre, que es votar por la Asamblea, independientemente de quién lo haga, pero tienen que votar, porque la Asamblea tiene que recuperar su función contralora, como lo dice el reglamento, como dice la Constitución, tiene que controlar, legislar, tiene que producir soluciones para los problemas de los venezolanos. ¿Qué fue lo más difícil de enfrentar en este quinquenio en la Asamblea Nacional? Que funcionara la Asamblea. O sea, tenemos una junta directiva que no cree en el otro, que no cree en el debate, son pocos los debates que se dan. En términos de leyes, fue poco la producción de leyes. Discutimos cosas que no tenían nada que ver con la realidad del día a día de los venezolanos. Estamos hablando, entiendo, de 2 leyes solo en el 2015. La ley habilitante y la ley de bomberos. Y exactamente, en el 2015 hemos aprobado una buena cantidad de créditos, aprobamos unas leyes, 2 o 3 leyes en primera discusión que no han terminado de producirse esa discusión en las comisiones, porque tienen que entender quienes nos ven que el trabajo real de la Asamblea o el más fuerte es el de las comisiones. Después que una ley, después que se hace el debate en la plenaria, vamos a las comisiones. En las comisiones se debate largo, de artículo por artículo, se hace todo el proceso de escuchar a los ciudadanos, se hace lo que llaman el parlamentarismo de calle, y que es esencialmente escuchar a la gente sobre el proyecto de ley que se esté discutiendo. Un trabajo duro en las comisiones, que en el caso de la nuestra no se ha dado. Y en general, ¿cuál sería el nuevo reto o el reto de los nuevos asambleístas? De eso vamos a hablar al regreso, además de conocer entonces de esta Comisión Permanente de Defensa y Seguridad. ¿De qué se trata? ¿De qué se encarga? Hay una ley por allí, engavetada del 2005, la Ley de Fronteras. De todo eso vamos a hablar hoy en este programa. Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Artículo 39. Comisión Permanente de Defensa y Seguridad. Le corresponde el estudio de los asuntos de defensa y seguridad de la nación, funcionamiento, organización y gestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, política fronteriza y ordenación territorial y adecuada integración del territorio en la promoción de su desarrollo económico. Vieron ustedes allí entonces básicamente cuáles son las funciones principales de esta Comisión Permanente de Defensa y Seguridad. Estamos conversando con Stalin González, él es diputado en la Asamblea Nacional, ante la Asamblea Nacional por el Partido Nuevo Tiempo y en representación también del Distrito Capital, candidato a la reelección por el Circuito 5 de Caracas. Les recordamos que estamos esperando todavía al presidente de esta Comisión Permanente, el diputado William Fariñas, quien confirmó su presencia, pues no ha llegado hasta los momentos. Esperemos se pueda incorporar en unos próximos minutos. Algo que nos quedaba también en el aire, ¿cuáles son entonces los retos, justamente habiendo evaluado esto del trabajo en estos últimos 5 años de estos asambleístas que ya pues muchos cumplen con sus funciones al término de diciembre o al término de este año?
¿Cuáles son los retos para el Sí, 2016? bueno, yo creo que los retos de la asamblea es ser una asamblea útil, ¿no? Una asamblea que funcione, que cumpla con lo que dice la Constitución, que cumpla con lo que dice la ley, ¿no? Que funcione, que legisle. Tenemos una asamblea, por ejemplo, que la semana pasada no sesionó, que se le redujo el número de sesiones a la semana como estaba pautado. Tenemos una comisión de defensa, para hablar nada más de la comisión de defensa, que fue el tema que vinimos a hablar, una comisión que se ha reunido nada más 4 veces en el año, que además hemos tenido problemas en el país que son de la materia pertinente de la comisión, Por y que ejemplo. la comisión no se reunió. Por ejemplo, aquí, para no entrar en los temas políticos de Obama y esas cosas, la ley de frontera, aquí tenemos un estado de sección en unos estados fronterizos. Bueno, la comisión ni siquiera se ha reunido para discutir el estado de sección o para discutir la ley de frontera que está engavetada desde hace un buen tiempo. ¿Por qué no pudimos haber discutido en la Comisión de Defensa y buscar una solución en la ley de fronteras, que además es una deuda de la Constitución del 99? Está un mandato que la Asamblea Nacional en sus primeros 5 años debió haber hecho esta ley, y que han pasado 15 años de la nueva Asamblea Nacional y no se ha discutido ese tema. Desde el 2005, si no me claro, equivoco. en 2005 la está la ley introdujeron. aquí. Claro, pero es mandato de Constitución desde el 99. Debió haberse hecho en los primeros 5 años de la primera Asamblea Nacional, el primer quinquenio, a partir de la nueva Constitución, desde que es Asamblea, pues. Entonces la Asamblea Nacional tiene que funcionar, tiene que trabajar en darle solución a los problemas que tenemos los venezolanos. Otro tema que pasó en la Comisión de Defensa, por ejemplo, aquí se hizo todo una campaña, ¿no?, con el decreto Obama. La comisión nunca se reunió, por ejemplo, para discutir esas cosas. O lo que pasó con Guyana, que eso es una cosa muy importante. Aquí tenemos un problema limítrofe con un territorio que le está dando acceso a la salida del Atlántico. Además, el gobierno guyanés está explotando en territorio, en tierra firme, está explotando. Se realizaron foros y conferencias. Pero la Comisión de Defensa nunca se reunió. Lo que tiene que entender el PSV, lo que tiene que entender es que la Asamblea somos todos los diputados. No es el presidente de la comisión, el presidente de la Asamblea. Ellos son tan diputados como nosotros. Ellos estaban incluidos, de hecho, en una comisión presidencial para analizar el tema del Esequibo. Claro, la comisión... Y se consultó a los integrantes de la Comisión de Defensa y Seguridad. No, lo único que hicimos fue la unidad propuso a alguien que es miembro de la comisión presidencial. Pero cuando un diputado va a una comisión de esa, no va a llevar su opinión, tiene que llevar la opinión del cuerpo, tiene que llevar la opinión del debate que se haya dado dentro de la Asamblea. ¿Se logró eso? ¿Se hizo en algún momento? En la Comisión de Defensa nunca se convocó para hablar sobre el tema de Guyana. Nunca se ha convocado. Desde mayo no se reúne la Comisión de Defensa. ¿Cuántas veces se ha reunido la Comisión de Defensa y Seguridad? Este año 4 veces se nos convocó para discutir un tema de la ley de educación, de la ley de carrera militar en mayo, y no se convocaba desde marzo. ¿Y qué dicta el reglamento? ¿Cada cuánto tiempo se debe reunir? Debería reunirse la por lo menos una vez a la semana, o sea, por lo menos. Cada vez que haya sesión. El nuevo reglamento de la Asamblea dice que de la Asamblea Nacional debería reunirse 4 veces al mes, por lo menos. Entonces, una vez a la semana debería reunirse la comisión, cosa que no se ha reunido. Entonces, yo creo que quienes nos ven, de verdad tenemos un compromiso grande el 6 de diciembre a hacer que la Asamblea funcione. Simplemente la Asamblea tiene que funcionar. Para algo nos pagan los ciudadanos, para algo estamos representando hay temas que son de Caracas y uno lo representa, pero uno es un diputado nacional, hay temas, la Asamblea Nacional es donde se hacen las leyes de este país, y no puede ser que no se reúna. ¿Basta con este reglamento de interior y debate, el vigente, o hay que reformarlo para que esa asamblea funcione? Yo lo que creo es yo creo que primero la asamblea es un problema de motivación, ¿no?, y de decisión política de que las cosas funcionen. Si el gobierno hubiese querido que la Asamblea Nacional funcione, lo hubiese funcionado. El gobierno decidió bajarle el volumen a la asamblea, le quitó las potestades a la asamblea a través de la ley habilitante. El gobierno decidió, la bancada del gobierno decidió darle sus poderes al ejecutivo. Yo creo que aquí necesitamos tener una asamblea que controle el gasto público, que controle lo que se está haciendo desde el ejecutivo, que proponga ideas, que proponga soluciones al problema que hoy vivimos los venezolanos, y eso es lo que tiene que hacer la asamblea. La asamblea es el centro del debate de un país. Mira, la Asamblea Nacional hacemos vida todos los partidos de la unidad, pero también hacen vida todos los partidos del gobierno. Es el sitio donde están la diversidad de ideas, la diversidad de pensamiento. Es la representación del pueblo. Es así, directamente directa. ¿Cuántos diputados integran esta comisión permanente de defensa y seguridad? Éramos 9, ahorita somos 8, nosotros perdimos un miembro de la unidad
que quedó electo alcalde principal y suplente, quedaron electos alcaldes en el Zulia, y bueno, somos 3 de la unidad y 5 del gobierno. A razón de que la norma también dicta el reglamento que todas las comisiones deben estar constituidas por un número impar, no menor de 7 ni mayor de 25 bueno, lo que pasa es que aquí diputados. la Asamblea perdió un diputado, en este caso Exacto. perdió un diputado. No, Se justifica en todo caso sí, esa la ausencia. actual Asamblea va a terminar con 164 diputados porque se perdió uno. ¿Y qué han propuesto los diputados de la oposición en esa Comisión Permanente de Defensa y Seguridad? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Les recordamos que desde ya pueden participar, como siempre, a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb, hoy utilizando el hashtag o la etiqueta SolucionesAN, significa Soluciones Asamblea Nacional. Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Artículo 13. Son deberes de los diputados y diputadas. 1. Velar por el cumplimiento de la misión y funciones encomendadas al Poder Legislativo Nacional en la Constitución y demás leyes de la República. 2. Sostener una vinculación permanente con los ciudadanos y ciudadanas de su circunscripción electoral, atender sus opiniones, sugerencias y propuestas, de manera directa o a través de los diferentes medios de participación. 3. Informar sobre su gestión y rendir cuentas públicas, transparentes y periódicas, de acuerdo con el programa presentado a los electores y electoras durante su campaña electoral. 4. Asistir puntualmente y permanecer en las sesiones de la Asamblea Nacional, comisiones y subcomisiones, salvo causa justificada, en cuyo caso deberá garantizar la incorporación de su suplente. 5. Permanecer con derecho a voz y voto a una comisión permanente. Presentación de estos informes de gestión de forma transparente, periódica. ¿Usted lo hace, diputado? Sí, individualmente sí, en mi página están www.stalingonzalez.com, están los 4 y después del 6 montaremos el quinto, ¿no? ¿Cada quinto. cuánto tiempo se hacen estos informes? Una vez al año, tienes que hacerlo, acuérdate que nosotros nos juramentan el 5 de enero, o el 5 de enero comienza el nuevo periodo de sesiones ordinarias, tienes que hacerlo en enero, es lo que, no hay una fecha tope, pero deberías hacerlo los primeros días del año. E igualmente se hace a nivel de la comisión, entiendo. Y de la Asamblea, el cual balance legislativo, que es el resumen del trabajo. En los últimos 5 años, creo que el resumen cabe en una hoja, si les quita los créditos adicionales. Una pregunta que nos interesa quizás a todos. ¿Cuál es la trascendencia de las decisiones que se tomen en el seno de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad? Mire, es que las decisiones que toma la Asamblea son del día a día de los venezolanos. Estás hablando del poder legislativo de la nación. Ahora, es un poder que debería funcionar. Por ejemplo, ahí que quedamos pendientes de que habíamos propuesto en el periodo, en la comisión. Nosotros propusimos una investigación por la compra de armas rusas, todo el dineral que se gastó ahí, y teníamos información y tenemos información de que hubo tipo de esos equipos que no funcionan correctamente y compras que se hicieron de equipos de hace muchos años. Nunca se abrió la investigación, ni siquiera se tocó eso en la comisión. Hubo el caso recientemente con el tema de los aviones Sukhoi que cayeron, no, programaron los aviones que cayeron en un accidente. Okay. Nosotros vimos la investigación, pues el tema no es que se investigue la Fuerza Armada debe investigar, pero la Asamblea Nacional tiene que investigar por qué ocurrió, eso fue un accidente, qué fue lo que ocurrió. Además, pues tú ves el grado de irresponsabilidad con que se manejan las cosas aquí. Aquí se anuncia, el presidente de la República anuncia que va a comprar 12 aviones Sukhoi más, sin saber por qué se cayeron esos 2. Yo no sé es por decir, qué. que no se hizo la investigación. No, yo no sé, en la Asamblea no. En estos días en una reunión de presupuesto que yo asistí, donde estaba discutiéndose el presupuesto del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior y Justicia, hice la pregunta y se molestó el general porque uno pregunta, ¿no? Uno está ahí para preguntar. O sea, ¿cómo tú anuncias al país que vas a comprar unos equipos nuevos, que vas a comprar 12 aviones y no sabes por qué se cayeron los otros 2? Los otros 2 se cayeron ¿cómo? Pues fue una falla mecánica, fue una impericia de quien lo pilotaba, ¿qué fue lo que ocurrió? Tú no puedes tomar una decisión de comprar unas cosas sin saber, bueno, estás hablando de 2 bolívares, estás hablando que perdió la vida un soldado venezolano ahí, que se perdió una buena cantidad de dinero y que estás comprando más. Eso debería investigarlo la comisión y no lo hace. ¿Cuál es el alcance de la función contralora de esta Comisión de Defensa y Seguridad? Ves que tiene que controlar a la Fuerza Armada, que cumpla con su papel, y que es un
es un debate que algún día tiene que abrirse en este país en un corto tiempo, cuál es el papel de la Fuerza Armada. El artículo 328 de la Constitución es claro, dice que la Fuerza Armada está al servicio de la nación, no hay ninguna parcialidad política, ni de un partido. Y hoy lo que está ocurriendo con unos oficiales de la Fuerza Armada, con unos oficiales de nuestra Fuerza Armada, es que están al servicio del partido de gobierno, es que están al servicio de una ideología, están parcializados, y eso no debe ser así. Aquí están al servicio de la nación, aquí está, todos y cada uno de nosotros somos venezolanos, y esos militares que portan ese uniforme, que están ahí al servicio de la nación, no del PSV y del partido de gobierno. A ese punto iba, ¿qué funciones específicas tiene la Comisión sobre el funcionamiento, la organización y gestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Es que la Asamblea ha perdido totalmente control de toda la ¿Cuál es el deber comisión. ser? Es que el deber ser es que discuta esos temas. El deber ser es que hagamos una discusión, por ejemplo, que el presupuesto de la Fuerza Armada se discute en la comisión. Eso no se hace, no se revisa. Que por lo menos discutiéramos a principio de año, después que va el presidente de la República a rendir cuentas, que agarráramos la memoria y cuenta del Ministerio de la Defensa y hiciéramos una discusión sobre ella. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron los planes que se propusieron el año anterior? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿En qué se gastó el presupuesto? ¿Funcionó este plan? ¿No funcionó aquello? Eso no se hace en ninguna comisión. Aquí la Asamblea solo funciona para perseguir a quienes pensamos distinto. Eso es lo que tenemos en mano los venezolanos el 6 de diciembre. Volver a que tengamos una Asamblea Nacional que funcione, que sea útil a los venezolanos y no que sea hoy el brazo del partido de gobierno para no discutir. ¿Qué pasó, diputado, con instrumentos jurídicos que quedaron pendientes por discutir, sancionar para el 2015, como por ejemplo el anteproyecto de ley de educación militar, que causó pues bastante polémica el año pasado? Sí, bueno, ese proyecto de ley lo llevaron, se hicieron 2 discusiones abiertas, nunca entró formalmente a la comisión, se hicieron 2 discusiones abiertas del tema y de repente desapareció de la comisión, así como también discutimos la disciplina militar, derogando el reglamento número 6 de castigo militar. Hicimos una ley, trabajamos durante 7, 8 meses y el último día de sesiones llegó una comunicación del Ministerio de la Defensa pidiendo sancionar o levantar sanción a un artículo. Se le levantó sanción a los artículos que propuso el Ministerio de la Defensa y más nunca se discutió el tema en la comisión. Entonces ya va a terminar un año que discutimos esa ley y nunca se aprobó. ¿Por qué es importante una ley como esa? No, bueno, además es un reglamento que es del 52, del año 52, 57, de la década del 50. Hay que actualizarlo. Totalmente, había que actualizar. Hizo una discusión grande, de verdad que fue una ley que trabajó todo el sistema judicial de la Fuerza Armada. Recuerden que la Fuerza Armada tiene un sistema judicial alterno, tiene su propia tribunales y tiene su propia fiscalía. Trabajamos con todo ello el tema de la ley y después nunca pudimos concretar que se sancionara la ley. Que además está pendiente, entiendo, el Código Orgánico de Justicia Militar. Ese entró, se anunció la discusión, nunca se discutió. Miren, la ley orgánica de fronteras nunca la discutimos. La ley orgánica de seguridad social de la Fuerza Armada nunca la discutimos. Eso es otro punto bastante importante y muy demandado además. El Código de Justicia Militar nunca se discutió, no se terminó la reforma de la ley de disciplina militar. La única ley de conscripción y alistamiento militar. Esa es la única que terminamos, está vigente y está vigente y está ya funcionando o está adecuándose todo el sistema a la nueva conscripción militar. ¿Qué pasó con el proyecto de ley de Contraloría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Ninguna de esas leyes se discutió. ¿Por qué dónde radica la importancia de esta última? Bueno, aquí todo, por ejemplo, aquí la gente siempre habla de las universidades, ¿no? Que las universidades no pueden ser un Estado dentro del Estado y uno puede estar de acuerdo con algunas cosas, pero las universidades rinden cuentas al final. Ahora, ¿dónde está la Fuerza Armada? Está al servicio, uno entiende todo lo que tiene que ver la Fuerza Armada y cómo se maneja la Fuerza Armada, el tema interno, la disciplina, todo ello. Pero ese es dinero público, ahí tienen que rendirle cuentas a los venezolanos. Ahí se está usando, por ejemplo, aquí tenemos que haber una discusión, el nombramiento de oficiales activos de la Fuerza Armada en cargos públicos. Son funcionarios públicos y son ministros. Pues este país tiene 3 grandes problemas hoy en día. Un problema económico que no puedes ocultar y es un general, el ministro de Finanzas. Tiene un gran problema de abastecimiento en el país de comida y el ministro de Alimentación es un general de la República y tiene un problema de seguridad
que el ministro de Interior y Justicia es otro general. Bueno, ¿cuál es el papel de los oficiales de la Fuerza Armada dentro de la administración pública? Es una discusión que tiene que abrir el país y que, bueno, que tiene que abrirse en algún momento. Bueno, ¿para qué es la Fuerza Armada? ¿Qué debe hacerse con la Fuerza Armada? ¿Cuál es el papel de ella dentro de la Constitución? ¿Por qué no atiende unas cosas y se dedica a otras? Eso es un tema que hay que discutir, que no va a alcanzar el programa, claro, pero debe ser un debate nacional. Yo no estoy diciendo que si deban o no deban estar dentro de la función pública, lo que estoy diciendo es que es un debate que debe abrirse en el país, no puede ser una decisión ejecutiva de quien esté gobernando tomar esas decisiones, sino que los venezolanos discutamos cuál es el papel de los oficiales de la Fuerza Armada dentro de la vida pública, ¿no? En todo caso, son más de 7 instrumentos jurídicos que se vienen arrastrando desde el año 2014. ¿Por qué no se hizo nada al respecto? Porque la Asamblea no es un tema de la Comisión nada más, el tema de la Asamblea que hoy tenemos no discutió los problemas del país. ¿Y la Comisión promovió esos debates? No, bueno, se anunciaron. ¿Estudió, evacuó los anteproyectos? No, nunca se entregaron, algunos fueron distribuidos, otros solo fue el anunciado de que se iban a discutir y nunca se llevó la discusión, pero es lo que tienes hoy en la Asamblea, es el reflejo de la Asamblea, una Asamblea que estos 5 años no discutió, no promovió, no buscó soluciones. ¿Y cuál es la posición de los representantes de la oposición frente a esto? Que tenemos que rescatar la Asamblea. La Constitución es clara. ¿Pero cuáles fueron las acciones que ustedes quizás tomaron como para tratar de que eso no sucediera? No, bueno, nosotros, yo tengo todo, en mi página lo pueden buscar y quien no me puede escribir al Twitter, al Facebook, nosotros le respondemos todas las comunicaciones que enviamos a la Comisión pidiendo debates en cada una de estas leyes que logramos discutir. Entregamos documentos con nuestra posición, ahí entregamos nuestros documentos los diputados de la unidad con la ley de conscripción militar. Algunas cosas fueron acogidas, otras no fueron ni siquiera tratadas. Igual en la ley de disciplina que no se promulgó finalmente, también dimos unas propuestas. Al final, cuando el Ministerio de la Defensa, es una cosa que da risa, pero al principio nosotros le dijimos que no podíamos incluir un elemento en uno de los artículos, se aprobó y después el Ministerio de la Defensa, una de las cosas que pidió que se levantara sanción fue a ese artículo que nosotros habíamos propuesto que no estuviera de esa manera. Entonces, hemos hecho, nos faltan muchas cosas por hacer y por eso es que la unidad se propone ser mayoría en la Asamblea Nacional para que funcione, para que legisle, para que controle, para que debata, para que aporte ideas y busque soluciones al país. Nuestras fronteras por el oeste y por el este estuvieron bien caldeadas o están todavía en este 2015. ¿Cómo actuó la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa en ese sentido? ¿Por qué es tan importante una ley de fronteras? Siendo que ya una se introdujo en el 2005, no se ha aprobado y en septiembre de este año justamente fue el presidente Nicolás Maduro quien también solicitó una reforma o en todo caso propuso una ley orgánica de fronteras. ¿Qué va a pasar con eso? De eso hablamos al regreso, ya venimos. Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, artículo 13. Son deberes de los diputados y diputadas. 6. Participar por oficio al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, por órgano de la Secretaría, sus ausencias a las sesiones de la Asamblea Nacional, salvo los casos previstos en este reglamento. 7. Cumplir todas las asignaciones que les sean encomendadas, a menos que aleguen motivos justificados ante la Junta Directiva. 8. No divulgar información calificada como secreta o confidencial, de acuerdo con la ley y este reglamento. 9. Ejercer sus funciones a dedicación exclusiva y en consecuencia estarán en todo momento a la entera disposición de la institución parlamentaria. 10. Todos los demás deberes que les correspondan conforme a la Constitución de la República, la ley y este reglamento. Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, artículo 17. Son derechos de los diputados y diputadas. 1. Recibir oportunamente por parte de la Secretaría toda la documentación referida a la materia objeto de debate. 2. Solicitar, obtener y hacer uso del derecho de palabra en los términos que establece este reglamento. 3. Proponer, acoger o rechazar proyectos de ley, acuerdos o mociones. 4. Recibir una remuneración acorde con su investidura y con el ejercicio eficaz de la función parlamentaria. 5. Gozar de un sistema de previsión y protección social a través del Instituto de Previsión Social del Parlamentario, sin perjuicio de los demás beneficios establecidos en la ley. 6. Obtener el pasaporte diplomático, de servicio o especial, según corresponda de conformidad con la ley. 7. Obtener de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional la colaboración necesaria para el cabal cumplimiento de tareas relacionadas con órganos y entes públicos internacionales, nacionales, estadales y municipales.
que permita y facilite el cumplimiento de deberes que correspondan a los diputados y diputadas fuera del ámbito de la sede de la Asamblea Nacional. Información que todos debemos manejar, sin lugar a dudas. Antes de hablar del tema de la frontera, me gustaría que aclaráramos otro punto que tiene que ver con las funciones de la comisión. ¿Cómo garantizan ustedes desde esta comisión permanente la adecuada integración del territorio en la promoción de su desarrollo económico? Mira, como digo, la gente va a creer que es que nosotros estamos, o que yo estoy evadiendo las preguntas, pero es que la verdad es que la comisión poco se ha reunido, poco debate. Las veces que se han reunido para debatir algún tema específico, si uno propone algún tema, no es acogido. ¿Y cuál es el deber ser? Claro, supongamos que se reunieran, ¿qué se hace en ese sentido? Es que el deber ser es que tengas un parlamento donde la diversidad de ideas esté, los parlamentos son para debatir. O sea, me hubiese querido que el compañero Fariño pues, hubiese venido al programa para debatir aquí, ya que no convoca a la comisión, hubiésemos debatido aquí y buscar soluciones a resolver el problema que tenemos. ¿Qué hemos hecho? Bueno, ¿qué he hecho? Yo he tenido que mandar el reglamento interior de debate, nos da también la potestad de hacer interpelaciones por escrito. Tú puedes agarrar y interpelar a algún funcionario sobre un tema, le mandas las preguntas por escrito y él está en el deber de responderlas. Yo he mandado al ministro de la Defensa, no sé, a los dos, a Padrino López y cuando estaba la Carmen Menéndez, y nunca me respondieron. Nunca respondieron ninguna de las observaciones que hicimos. El último debate que pedimos, por ejemplo, en la comisión fue acerca de estos actos que hubo contra funcionarios policiales con granadas. Bueno, es un debate que también tenemos que dar. ¿Y no se habló de eso en la comisión? Nunca se convocó a la comisión. Armamento de guerra, que debe estar en custodia de la Fuerza Armada Nacional. ¿Cómo llegó a manos de civiles? ¿Cómo llegó a manos de la delincuencia? Esas investigaciones, ¿dónde están los resultados de esas investigaciones? Todo ese armamento tiene seriales, se sabe dónde, quién estaba a custodia de ese armamento. Es un debate que tenemos que dar, igual que el del... ¿Y no lo investigó la Asamblea? No, la Asamblea nunca rechazó la investigación en la plenaria. Es como el debate que se abrió en la ley de desarme, que yo entré a la comisión cuando estaba terminando ya ese debate de la ley de desarme, pero había un tema una pequeña discusión que había sobre los proyectiles, ¿no? Y si los proyectiles deberían usarse de color. En Venezuela la única empresa de proyectiles es Cabin, que es una empresa que es del Estado, que es de la Fuerza Armada Nacional. ¿Cómo llega balas de Cabin a la delincuencia? Son discusiones que tenemos que dar y tiene que dar sinceramente. No es un problema de perseguir a nadie, no es un problema que uno esté diciendo que todos los gobiernos lo hacen mal, sino que para buscar la solución y resolver ese problema tenemos que discutirlo, tenemos que investigar. Son funciones de los parlamentarios. Tenemos que investigar esas cosas para poder llegar al raíz y tratar de que bajen los niveles de violencia en este país. Diputado, la política fronteriza también es una de las funciones de esta comisión a la que usted hoy está representando en este programa. Sí, compartida con exterior. Con exteriores. Ahora, ustedes tuvieron la oportunidad de trasladarse este año a la frontera colombo-venezolana, realizar una investigación sobre lo que allí ocurrió para constatar la situación que motivó pues una serie de medidas por parte del Ejecutivo, estado de excepción, cierre de frontera. No se convocó ni a ninguna de las dos comisiones, nunca para ello. Lo que se hizo fue convocó la plenaria de la Asamblea para aprobar o desaprobar el estado de excepción que se dio o que decretó el gobierno nacional, pero como una decisión, las dos comisiones permanentes hacen una comisión mixta entre política exterior y defensa y se trasladan a la frontera a ver qué está ocurriendo ahí. Nada de eso ocurrió, nada de eso ocurrió. Y uno de los diputados que integran la comisión, es decir, Stalin González, por cuenta propia, por iniciativa propia, ¿no pudo trasladarse hasta allá? No, bueno, nosotros ahí lo que hicimos fue la unidad, qué decisión, porque al final era una decisión de la bancada. ¿Qué decisión tomamos? Que los diputados nuestros de esos estados asumieran la vocería sobre el tema. Nosotros tenemos un diputado del Táchira que es parte de Exterior y a la compañera diputada de Apure, que no es parte de ninguna de las dos comisiones, también la pusimos que investigara y que tuviera la opinión del tema, porque como digo, el tema fronterizo es un tema extenso, que quien lo vive, quien está ahí, es el que te puede dar el detalle de lo que estaba ocurriendo, pero si no tienes la posibilidad desde la Asamblea que te abran el espacio
espacio, que se genere el espacio para hacerlo, la decisión de la unidad fue que los diputados nuestros en los estados asumieran la investigación y la vocería sobre esos temas. Diputado, Janet Álvarez pregunta a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. El Estado se cae a pedazos y ustedes solo dicen que quieren ser la mayoría en la Asamblea Nacional y ni siquiera denuncian. ¿Es eso cierto? ¿No denuncian? ¿Cómo que no denunciamos? Si dentro de la Asamblea lo hacemos. Hemos ido, miren, si aquí hemos ido a los tribunales, hemos ido a la contabilidad. ¿Y qué pasa con esas denuncias? Lo que hacemos, mira, este país necesita que se rescaten las instituciones para que funcionen. Yo sé que parece a quienes nos escucha puede ser un discurso muy grande, pero aquí la verdad es que no hay independencia de poderes. Necesitas un sistema judicial que funcione, que de verdad no esté pendiente que lo llamen de Miraflores. Necesitas una Contraloría. ¿Cuántos casos de corrupción ha habido en este país? La Contraloría no hace nada, ni dice nada, nadie sabe cómo se llama el Contralor, ni siquiera. ¿Cómo se investiga eso? Entonces, aquí lo hemos dicho, el 6 de diciembre es el comienzo del cambio. Aquí tenemos el 6, a partir del 6, trabajar y construir el cambio que dé instituciones fortalecidas a Venezuela, que la Asamblea empiece a tener su papel que dice la Constitución, que empiece a investigar, a controlar, y importante, que empiece a debatir y aportar soluciones a lo que hoy tenemos en los venezolanos. ¿Dónde está la ley de fronteras que se introdujo en la Asamblea en el 2005? ¿Tendremos este año ley de fronteras? No, bueno, la comisión para tenerlo tendría que ser para el año que viene. Para este año no va a ser, porque la comisión ni siquiera se ha reunido a discutir ese proyecto de ley. En todo caso, ¿es posible aprobar la vía habilitante? Puede aprobarlo, el presidente tiene poderes habilitantes hasta el 31, cosa que no debería ser, porque la ley habilitante se debería usar para ciertos casos y la ha utilizado para todo menos para lo que la pidió, ¿no? Tenemos que hacer la última pausa por el día de hoy, diputado. Al regreso vamos entonces a evaluar cuáles son esos retos que tiene la comisión para este 2016. Los dejamos, amigos, con la buena nota. Ya venimos. Seguimos en soluciones. ¿Dónde está la ley de fronteras, diputado? ¿Las tendremos entonces en vía habilitante, quizás? Ojalá que no, ojalá que esté para el próximo periodo y la nueva Asamblea Nacional pueda discutir con la gente, con quienes viven en la frontera, con quienes padecen lo que el gobierno convirtió en la frontera, podamos discutir con ellos y buscar una solución a tener una ley acorde. ¿Para qué serviría esa ley de fronteras? Para regular. Estás hablando de que tiene varios estados fronterizos, tiene una frontera marítima. Aquí Venezuela tiene que discutir sobre el tema de la frontera. Ahora, tiene que ser un debate abierto para escuchar a cada uno de los sectores, escuchar a cada uno de las personas que están involucradas en el tema, a los que viven, a los comerciantes, a la Fuerza Armada, al gobierno, a la oposición, a los partidos de gobierno, todo el mundo. Las leyes se construyen con el consenso de la mayoría, no con la imposición de la primera minoría, que es lo que ha ocurrido. Antonio González dice por el Twitter: permanentemente vemos los curules vacíos en las sesiones. ¿Qué pasa que no asisten si es de carácter obligatorio? No, bueno, conmigo no, ahí están mis asistencias, ahí están los pueden revisar en la página de la Asamblea, porque no revisen. Pero hay muchos diputados incluso de oposición. Bueno, aquí también hay que asumir su responsabilidad individualmente. Yo cumplo con mi trabajo, yo voy a todas mis sesiones, las veces que he faltado. ¿Y se les sanciona a los diputados por la falta? Bueno, no, ahí la sanción, bueno, la sanción política, los ciudadanos donde lo representan pueden pedirle un referéndum. Y dos, hay el tema, quien no vaya a la sesión no le pagan, hay un bono de transporte a las sesiones, no sé, pero de resto no. También pregunta él: ¿la ley habilitante vulnera la reserva legal de la Asamblea Nacional o quedó eliminada esa prerrogativa de la Asamblea? Es totalmente una discusión que hay que dar. La ley habilitante. Hay una materia, la Constitución dice cuáles son las materias de reserva legal, que son exclusivamente el Poder Público Nacional, en este caso de la Asamblea. O sea, la Asamblea solamente puede discutir sobre ciertos temas, sobre derechos fundamentales, por ejemplo, el tema de la reforma penal. Están derechos fundamentales, pues el derecho a la libertad o el Código Civil. El gobierno ha reformado vía habilitante estos derechos, que son derechos fundamentales de los venezolanos, que no pueden ser reformados vía un habilitante ni vía referéndum, sino solamente con la discusión dentro de la Asamblea, y el gobierno lo ha hecho. Diputado, en el 2010 se le otorgó a esa comisión que usted representa la competencia de la ordenación o el ordenamiento territorial. ¿Qué se ha hecho en esa materia? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la Ley Orgánica de Ordenamiento y Gestión del Territorio? Esa ley se paralizó, más nunca entró a discusión a la Asamblea. Y vuelvo y repito, no es ¿Y es importante esa ley? Es que aquí hay una discusión. Bueno, por ejemplo, el gobierno ha discutido sobre el tema de las comunas, y si va a ser comunas. La Constitución dice claramente que este es un país federal que tiene estados y tiene municipios y tiene parroquias. De una manera que vulnerando la ley,
eliminó las juntas parroquiales y se armó toda una discusión. Esa ley lo que busca es, bueno, cómo se va a ordenar el territorio nacional. Esa ley quedó totalmente fuera, no, más nunca se discutió de ella en la Asamblea como muchos otros temas. Creo que la próxima Asamblea Nacional tiene un gran reto, que es hacer un orden de prioridades de los problemas que tenemos los venezolanos y empezar a buscar soluciones y proponer soluciones en cada uno de ellos. Ese es el gran reto que tiene la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué queda pendiente principalmente en la comisión como plan de trabajo para el 2016? Yo creo que el principal plan de trabajo que tiene que tener la Comisión de Defensa es cumplir con su función. Ya nada más que con que cumplan la función se van a ver los cambios de tener una asamblea que funcione. Que ¿Promover sea también útil. la participación ciudadana? ¿Lo hicieron este año? Bueno, este año no, porque no hubo ley. El año pasado discutimos una y se hizo de algún nivel. Hay que buscar también la manera que de verdad la gente participe, no que sean en sitios cerrados. Lo que se suele hacer es en sitios cerrados, que están controlados por el gobierno. Aquí hay que de verdad buscar la participación de la sociedad organizada en todas sus expresiones, no nada más las expresiones que estén a favor del gobierno. Pues digo, la asamblea, los congresos, el poder legislativo, es para que la gente debata, la gente discuta, la gente participe, y no nada más quienes están en el gobierno. Por eso mismo es que el gobierno está metido en el lío que está metido, en la crisis que está, porque no escucha a nadie, porque ellos mismos se han cerrado. Tú no puedes tener un poder legislativo que se encargue de trancar cualquier investigación, trancar cualquier debate, trancar todo lo que ocurra para poder solapar y tapar los errores del Ejecutivo. Y nos hubiese encantado tener a su lado el día de hoy, tal cual, pues lo invitamos para que participara con nosotros al diputado William Fariñas. Ya les dijimos desde el inicio del programa, presidente de esta comisión, de la que también forma parte el diputado Stalin González, a quien le agradecemos pues el habernos acompañado la mañana de hoy para hablar sobre las funciones de esta comisión importantísima, además para todo lo que tiene que ver con el quehacer nacional. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias.